Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querida comunidad hispanohablante de Humanizarte e Intro. Bienvenidos sean todos hoy, sábado 18 de mayo de este 2024. Deseo se encuentren muy bien y en pleno gozo que es poder vivir. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento de enneagrama más grande de Iberoamérica, estoy nuevamente aquí con ustedes para continuar con esta serie de ejercicios de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, pláticas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y en este episodio 7 tengo el gusto de conversar con un caballero dedicado al genuino ejercicio del servicio social desde el amor incondicional. Cuenta con estudios en psicología, teología, psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Es miembro de la Asociación Argentina de Enneagrama. Desde sus inicios, como docente de nivel superior y universitario, lo llaman cura villero, tanto por el lugar donde se desempeña como su presencia en el grupo de sacerdotes que trabajan en barrios vulnerables, como lo es la Villa Soldati, en donde él realiza el trabajo y un trabajo enorme con la comunidad. Define su trabajo con el enneagrama desde su rol de docentes, desde su profesión de psicólogo y desde su misión como sacerdote católico en el acompañamiento pastoral y con comunidades, especialmente en contextos de vulnerabilidad psicosocial. Ha sido facilitador internacional de enneagrama desde 1992, impartiendo talleres tanto en su natal Argentina, Chile, Brasil, Colombia, España y, como de que no, próximamente en México. Formó parte de los profesores de la escuela Enneagrama Sin Fronteras. Actualmente forma parte del espacio Enneagrama y Salud y se encuentra desarrollando un programa de acompañamiento desde el Enneagrama para personas en situación de calle. Él es el padre Andrés Tocalini. Bienvenido, Andrés. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tan cariñosa, y calurosa y cálida bienvenida. Así que bueno, es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. Y ahora bien, por el poder que se me confiere como la entrevistadora, te propongo en los próximos minutos hagamos un ejercicio de introspección. ¿Aceptas? Con todo gusto. Muchas gracias. La vocación la entendemos como la orientación natural que tenemos a un estado, una profesión, una carrera. Etimológicamente, la palabra vocación es una llamada. ¿Cómo llega para Andrés Tocalini el llamado a participar de la vida consagrada? Platícanos. Bueno, yo digamos, puedo decir que así concretamente lo sentí muy fuertemente en la adolescencia, pero desde un poco antes, ya cuando tenía 12, 13 años, eh, sentía algo dentro mío, ¿no? Que me inclinaba eh, sobre todo al servicio. Y en el servicio encontraba lo espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, es cierto que también en esa edad yo admiraba mucho a algún sacerdote de creación marianista, a la cual pertenezco, que estaba en mi colegio, donde yo fui, pero en la adolescencia fue sobre todo a los 15, 16 años, un momento muy fuerte de espiritualidad y de encontrar ese llamado. Vuelvo a decir, lo encontré en los barrios más pobres de mi ciudad, Junín, provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de la capital, de donde provengo. Allí desde nuestro colegio se nos incentivaba a ir a trabajar a esos barrios, haciendo actividad social, actividades. Yo, digamos, iba a todas, no era que elegía una, sino que iba a todas.
La psicología también, desde muy joven, por así decirlo, el misterio de lo humano siempre estuvo muy presente, ¿no? Y un área más que después no desarrollé de manera concreta, que era la música. Yo desde niño también eh, iba a un conservatorio provincial donde estudiaba piano y música, coro. Fui muchos años, dediqué también muchas horas de mi vida a eso. Entonces, y tiene que ver esto también un poco con mi personalidad. Yo me imaginaba siendo un director de orquesta. ¡Ay, Era qué un poco, increíble! era justamente mi mirada, ¿no? Y de hecho, no he dirigido orquestas musicales, pero muchas veces me encuentro dirigiendo orquestas, ¿no? Em, Eso y es esa muy metáfora, esa analogía es muy típica con el eneatipo 8, sean o no músicos, siempre se les dice, es que ustedes traen la batuta en la mano, ¿no? Van dirigiendo, van llevando el frente y es increíble. pero bueno, esa batuta, a mí lo que más me ha ayudado, esa metáfora en la vida también es, y de eso, de esa manera también, uno, mi vocación, mi personalidad, es que sea con ritmo, con buen ritmo y con buena melodía, ¿no? Y no de una manera, digamos, autoritaria o agresiva. De hecho, bueno, yo como profesor de biodanza también, hay un ejercicio que se llama dirigir la orquesta, y para mí siempre ha sido muy como sanador, ¿no? Digamos que sea la música la que te hace dirigir la orquesta de la vida y no digamos que vos quieras dirigir la música, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, fue allí que encontré esta vocación, esta necesidad de dedicarme a los demás y en conjunto con una profunda, digamos, experiencia espiritual. Para mí iba muy unido a la fe, sobre todo en el encuentro con Jesucristo, con, digamos, este servicio a los más pobres, a los que más necesitaban, digamos, a los... Que bueno, yo empecé muy joven, a los 17, 18 años, ya terminé la escuela y entré en la congregación, Uy, eh, joven, muy joven, sí. Por eso conocí el Enneagrama justamente gracias a la congregación, a un curso en el noviciado en el año 90, yo tenía 20 años, eh, y bueno, desde ahí el Enneagrama me acompañó toda mi vida, ¿no? Pero correcto, bueno, correcto. De hecho, para allá vamos. Pero me parece, de verdad, me parece asombroso porque muchas personas no vivimos así. Tienen que pasar muchos años, muchas anécdotas, mucha frustración, desafortunadamente, problemas emocionales, físicos, etcétera, para que llegada a cierta edad uno diga, ah, mi vocación es esta. Uy, me equivoqué de carrera. En mi caso, yo estudié gastronomía y terminé haciendo logística internacional. Y tuvieron que pasar muchas cosas para que yo me diera cuenta de pronto para qué estaba llamada. Y es un encanto desde esta visión, cuando las personas no tenemos desde joven claro para qué estamos llamados y para qué estamos hechos, ver las experiencias y las historias de las personas que desde muy joven, como tú, han podido vivir su llamado y lo ejercen, y que tuvieras esa visión de yo puedo ayudar, yo puedo servir, yo estoy aquí para el servicio, me parece hermoso, de verdad. Qué encanto. sí, es cierto que durante la vida uno también va purificando esos motivos, ¿no? Y entonces uno se da cuenta en el fondo que no es que yo puedo ayudar, yo soy también, eh, digamos, un canal más para que, digamos, la humanidad crezca en humanidad, por decirlo, ¿no? Claro, Y no depende muchas veces solo de mí, cuando en algún momento creí en mi vida que sí, que todo dependía de mí, ¿no? Eh, ¿No? Que mi voluntad es sumar, aportar a que las cosas puedan suceder, pero dependen de tantas cosas, ¿no? Dependen de Dios y dependen también de la voluntad y del corazón, de la historia de cada persona. En realidad uno va a ir descubriendo durante muchos años que no es uno el que hace por los demás, sino exacto, acompaña, despierta, promueve, y el verdadero protagonista es aquel que uno, entre comillas, ayuda, ¿no? es Que se correcto. convierte también en maestro de uno mismo, ¿no? Ahí me parece que hay algo también muy hermoso de ir purificando esa vocación, esa dedicación, ¿no? De toda la vida.
Qué bonito, no, es que lo tiene perfectamente claro, me encanta. Y ahora sí, porque realmente llega a muy temprana edad, es que está llena de bendiciones su vida, o sea, me encanta, desde muy joven sabe para qué está hecho, siente el llamado y también muy joven. Llega el eneagrama y hace toc, 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 con apenas 20 años. ¿Cuál es el impacto que tuvo desde ese momento hasta el día de hoy, que sea parte de gran parte de tu vida, tanto en las prácticas profesionales, el servicio y la vida personal, que hayas tenido el eneagrama contigo? Cuéntanos. Bien, mi encuentro con el Enneagrama fue, como he dicho, en un taller que nos proponía alguien que no sabía casi nada de Enneagrama. Es un poco, digamos, paradójico, pero que había conseguido unas fotocopias de una religiosa norteamericana que lo había hecho en Estados Unidos y que había traducido unas páginas, por lo menos aquí no había todavía libros en castellano en aquella época, en el año 90, eh, más o menos traducido, era una cosa un poco, unas fotocopias así un poco, este, y bueno, y nos dio ese curso, ¿no? Y yo estaba muy aburrido, digo, ¿para qué todo esto, no? ¿Para qué nos invitan a esto, nos dan este curso, ¿no? Y entonces empecé a levantar así las hojas, ¿no? Iba mirando así como abuelo de pájaro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y así, y así, pum, cerré las páginas y dice, ya sé quién soy, ¿no? Como encontré en esas pocas palabras, digamos, mi eneatipo y mi personalidad, digamos, y lo que me pasaba, y mis sombras, y también mis posibilidades de luz, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí empecé poco a poco a profundizarlo. Volvió nuevamente como el deseo muy profundo del enneagrama, volvía siempre. Es una cosa que yo llegué, volví, eso fue en Chile, cuando yo hice el noviciado, volví a la Argentina y en la congregación me permitieron estudiar psicología, empecé a estudiar psicología, ningún profesor de la universidad sabía de qué se trataba el enneagrama, nunca habían escuchado hablar del enneagrama. Recuerdo muy bien que hoy soy yo profesor de esa universidad y me río a veces porque te digo, bueno, en aquella época no había, me acuerdo que fui a la biblioteca y busqué y encontré unos libros antiguos, viejos de edición, pero también antiguos, donde aparecía algunas cuestiones del enneagrama y demás. Eran libros como un poco esotéricos, y entonces no se podían llevar porque eran de la biblioteca histórica, y cuando volví nuevamente a buscar esos libros, me dijeron que no estaba permitido leerlos. Habían sacado como que yo había descubierto algo que estaba ahí, que no sabían qué era, y habían guardado, habían prohibido la lectura de esos libros. Claro. Pero enseguida, por intermedio de hermanos de mi congregación de Estados Unidos, que conocían el Enneagrama y lo trabajaban en comunidad, me enviaron unos libros de, de Rizzo en inglés, y ahí comencé, digamos, estudiar el enneagrama un poco autodidacta, primeramente, ¿no? Y como uno sabe que puede hacer muchas cosas, al poco tiempo yo ya, en el año 92, daba cursos a jóvenes, ¿no? Jóvenes les Oh, compartía lo que yo sabía del enneagrama, cosa que hoy no sé si digo nada mucho de lo que decía en aquella época, pero bueno, todavía recuerdan muchos que hoy tengo contacto como adulto, eran casi de mi misma edad, ¿no? O de mi misma edad, y compartía con ellos en ciertos talleres de formación humana y pastoral el enneagrama, ¿no? Y a partir de ahí siguió siempre un llamado a profundizarlo. Años después también eh, pude hacer un curso de formación en Guatemala, en un centro que fundó un jesuita, el padre Cabarrús. Estuve ahí 4 meses en un taller que se llama de formadores, en los que también se ve el enneagrama, desde algún integrado más a la parte psicoespiritual.
fui a estudiar a Italia en la década del 2000. Ahí la Asociación Italiana del Enneagrama estaba en un momento de mucha expansión con el padre Pangrassi, así que hice talleres con Pangrassi, hice talleres, ahí fueron Rizzo, Hudson, Tom Wow. Condon, diversos, y bueno, yo podía eh, tener también esa formación, digamos, y también, pero a la vez siempre he seguido trabajando con el enneagrama, con los otros y conmigo mismo, ¿no? Eh, a mí me ha ayudado mucho, para mí es un camino, digamos, de sanación muy importante también el enneagrama, ¿no? Eh, es un mapa en el que uno rápidamente puede mirarse y bueno, para que tenemos esa impronta de tanta energía y de tanta, que muchas veces se nos escapa, digamos, este, Se el poder, desborda, digo yo. el poder, digamos, tomar conciencia y saber, eh, digamos, uno mismo, tomar en sus manos, digamos, la propio proceso, esa propia energía y convertirla en energía positiva, en generosa, compasiva, eh, en defensa de los últimos, sin matar a nadie, digamos, sacar del mapa a nadie, ¿no? Ha sido muy sanador en mi vida, ¿no? Y también ver como los procesos que los otros hacen desde el Enneagrama. Ahí mismo me acuerdo de esa época en Italia, ya empecé a trabajar, eh, bueno, yo había trabajado ya en el sur del país con jóvenes en situación de calle, adolescentes, y ahí aunque no aplicaba el enneagrama directamente, sí que bueno, servía como, me acuerdo que lo trabajamos con el equipo que trabajábamos ahí para ayudarnos porque eran situaciones muy difíciles en las que acompañábamos, de muchas adicciones, de mucho abandono, de mucha vulnerabilidad, de mucha violencia. Y entonces se necesitaba, digamos, también, uno ponía el cuerpo mucho y entonces poder acompañarnos cada uno de su propia, digamos, personalidad era muy importante. En Roma, mientras estudiaba teología y hacía los cursos de Enneagrama y, digamos, trabajaba con inmigrantes ecuatorianos, había muchos en aquella época en Roma, eh, algunos profesores de escuelas ecuatorianas de Fe y Alegría se habían encontrado con muchas patriotas un día a la semana que había como un encuentro en una plaza que estaban como, digamos, muchos sin proyecto de vida, se iban, trabajaban para enviar dinero a su país, pero estaban sin esperanza, sin ilusión. Los jóvenes ese día libre lo único que hacían era alcoholizarse. Y entonces llegaron a formar una escuela, y fue la primera escuela de esta organización, Fe y Alegría, fuera de América Latina, para que ellos pudieran estudiar y tener también su título secundario. Eh, y a Increíble, mí, amor. sí, a mí me invitaron para que trabajara un poquito, digamos, la formación humana, de acompañar a eso, ¿no? Y bueno, con que lo hice con el enneagrama, por supuesto, y con la biodanza, yo ya también he empezado el camino de conocimiento y desarrollo primero vivencialmente y después como facilitador de biodanza. Y al volver a la Argentina, al 2007, ahí al poco tiempo entré en contacto con un grupo de gente que eh, se había juntado para que, digamos, conocían, eran cultores del Enneagrama y formamos la Asociación Argentina de Enneagrama. Eh, Así que desde la primera hora estuve en la Asociación Argentina, muchos años, hasta hace 2 años en la comisión directiva, ahora ya fue un tiempo de dejar, digamos, la comisión, pero sigo, por supuesto, los socios de la asociación, en su momento también, este, durante muchos años, muchos me decían, bueno, tenés que dar el paso también de la acreditación internacional. Y yo siempre, ¿para qué sirve si yo total no necesito ningún tipo de... bueno, hace unos años también soy profesional acreditado de la IEA Global, eh, que también a uno le ayuda a mirar, ¿no? El camino que uno recorre. Sí, totalmente. Certificaciones a veces, bueno, avalan también el camino que uno ha recorrido. Así que en los últimos 20 años, 15 años, 16 años, también la producción ha sido muy fuerte porque en todos los congresos argentinos, hispanos,
latinoamericano que hubo aquí también en Buenos Aires, he sido expositor, he presentado talleres, eh, he trabajado y trabajo mucho con el enneagrama de lo psicoespiritual, porque es a mí como me ayuda mucho y me ha ayudado a desarrollar mi propia espiritualidad. eh, También desde el punto de vista educativo, yo trabajo mucho en la educación, entonces trabajando con tanto desde el punto de vista de el maestro, el docente, como digamos los de enseñanza, pero también los estilos de aprendizaje. El enneagrama da mucha luz para, digamos, hacer una educación más personalizada y que posibilite justamente despertar todas las posibilidades. También el enneagrama en relación con la biodanza, y entonces he propuesto y trabajo muchas veces talleres desde este lugar. Eh, También hace un tiempo algunos me decían, bueno, no sabemos nada por acá de los padres del desierto y la biodanza y el enneagrama. Bueno, entonces fue un tema también que me dediqué a investigar y también hice algunas ponencias. Así que bueno, también el enneagrama se va metiendo, digamos, a partir de lo que uno va viviendo, el Claro. enneagrama está presente, ¿no? Porque uno también eh, a mirar cómo, digamos, desde esa mirada compleja, pero universalista, digamos, integradora, inclusiva del enneagrama, va comprendiendo también la vida, los fenómenos humanos, la actividad, y bueno, sobre todo en los Todos los últimos años también, procesos, claro, y ¿cómo? todos los procesos por los cuales habitamos como sociedad, como individuos en el planeta, el eneagrama, no por nada es una sabiduría perenne. Y como sabiduría perenne, a mí, yo soy una neonata en el mundo del eneagrama. Tendré apenas 6 años en este increíble mundo y estoy entregada, apasionada y enamorada del herramienta. Y entonces de repente empiezo a ver cosas como los padres del desierto. Escucho mucho, los jesuitas han previsto mucho acerca del eneagrama. Y entonces yo digo, ¿qué tiene que ver el eneagrama? Este símbolo que parece totalmente esotérico. La primera vez que yo lo vi dije, Madre Santa, Jesús Cristo Redentor, soy católica, con permiso. Y como yo, cualquier cantidad de personas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es que llega sabiduría perenne, padres del desierto, jesuitas, la religión católica? ¿Qué tiene que ver dentro del universo del eneagrama? ¿Nos quieres platicar? Sí, cómo no. Para mí fue muy interesante eso, porque fue como redescubrir, digamos, eh, en el enneagrama, eh, desde el punto de vista espiritual, eh, es una síntesis de lo que la humanidad ha recorrido en sus descubrimientos durante siglos y siglos y milenios. Así. Parece que eso es muy interesante. En los últimos 50 años, el enneagrama ha tenido un ordenamiento psicológico, espiritual, con la formulación más acabada de los eneatipos, sus relaciones y demás, sobre todo, bueno, a partir del entrenamiento de Arica y a partir de Naranjo, que hizo todo ese trabajo primero y Rizzo después, creo que son los grandes, digamos, ¿no? Del enneagrama de la personalidad, pero ellos mismos han reconocido que hay algo acá que viene de muy lejos, ¿no? Esto también no solo lo católico, también el sufismo, digamos. Este, ¿Por qué? Porque el enneagrama, digamos, cuando uno se va encontrando consigo mismo y cuando acompaña a otros y ayuda a descubrir, va encontrando esas, digamos, esa realidad esencial del ser humano que es propia de nuestra humanidad, ¿no? Del enneagrama. El enneagrama nos muestra, digamos, el dibujo, el símbolo, lo ordena para facilitarnos, ¿no? A mí mucho gusto me ayudó a conocer a Evagrio Póntico, ¿no? Que es el padre del desierto, poco querido en su época, por eso no es santo, es San Sí. Evagrio, cuando todos los padres son santos. Pero bueno, su método era ese, y conocerse a sí mismo, Ujú. eh, y cuando él era un poco como el abad, el padre no era un monasterio porque vivían cada uno en su cueva, digamos, celda, pero se juntaban una vez a la semana a contar sus procesos personales, ¿no? Y él cómo va, digamos,
haciendo también, él no hace un eneagrama, no lo sabemos, pero pone 8, digamos, lo llama logismoi, estos, digamos, estas ideas o pensamientos demoníacos, porque de alguna manera dividen al ser humano, te desintegran, por decirlo así, ¿no? Y como a la vez también hay otras virtudes que ayudan a eh, poder recomponer y manifestar la esencia de cada ser humano, ¿no? Pero él lo va, lo que hoy podemos ponerlo casi en paralelo con el enneagrama, eh, parte de ese entrenamiento personal, de autoconocimiento y de conocimiento de los otros, de acompañar a los otros, ¿no? Dicen que él escuchaba lo que les pasaba a los otros y desde ahí iba, digamos, acompañando, ¿no? Entonces me parece que, digamos, y lo mismo cuando uno habla, bueno, incluso algunas cuestiones de los libros sagrados, de la Biblia, incluso los escritos espirituales de diversas tradiciones religiosas desde la antigüedad, que uno puede encontrar, dice, esto lo dice también el Eneagrama. Claro, porque, digamos, el Eneagrama resume por decirlo, la síntesis psicoespiritual de autoconocimiento y transformación que el ser humano en estos milenios de cultura ha ido, digamos, descubriendo, ¿no? Me parece que esa es la gran, digamos. Después, claro, es cierto que en el siglo XX, primero con Gurdjieff y sus, digamos, y una mirada más esotérica, interesante también. No nos olvidemos que Gurdjieff es de la zona, se dice poco de eso, de los monasterios que, digamos, mantienen. Después se va a París, pero primero él viene de la zona donde, digamos, se mantienen los monjes más cercanos a la doctrina de los padres del desierto, ¿no? Eh, entonces, ahí en un conocimiento más encriptado, por decirlo así, como lo presenta Jeff y demás, es donde se empieza a generar cierto rechazo desde posturas religiosas como el cristianismo, el catolicismo, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, yo creo que es interesante que eh, dentro del ámbito cristiano, católico, eh, se le ha dado y se le sigue dando su lugar, ¿no? Por supuesto que hay gente que, como, como vos, digamos, te pasó cuando viste por primera vez el símbolo, lo ven y dicen esto es del demonio, esto no sé cuántas cosas raras, ¿no? Todavía se escucha eso. Pero, Claro, digamos, eh, bueno, es una herramienta, un instrumento, una sabiduría que, digamos, no se opone a la fe, sino justamente ayuda muchísimo a vivirla de una manera más profunda, ¿no? De hecho, el Papa Francisco, siendo Bergoglio, en algún momento habló mal del eneagrama. wow, Él no se refería al eneagrama en sí mismo. El Papa Francisco estaba en contra que algunos jesuitas, eh, no de los años 70, sino de los años 90, al dar los ejercicios espirituales de un mes, dedicaban la primera semana al eneagrama. Entonces, digamos, él decía, no, no puede ser, porque si la primera semana es principio y fundamento, era Cristo, digamos, como el principio y fundamento de tu vida y demás, no puedes estar hablando del autoconocimiento personal. Eh, por eso hay otra tradición jesuita que lo daba antes. De hecho, cuando yo hice este curso de 4 meses en Guatemala, el Enneagrama y otros métodos de autoconocimiento se estudiaban antes. Entonces, cuando uno iba a hacer el mes de silencio, un mes de retiro ignaciano de silencio, claro, iba con mucho conocimiento de sí mismo. Entonces, es una experiencia mucho más profunda, ¿no? Puede discernir mejor que viene de uno, de sus compulsiones, de su ego y que viene de Dios, ¿no? En el discernimiento del retiro, cuáles son las mociones que vienen del buen espíritu. Entonces, lo que estaba en contra de Bergoglio era eso, no del enneagrama en sí. Y se le escapa, siendo papa, en Río de Janeiro, cuando la primera jornada mundial de la juventud, él habla justamente de los peligros de la pastoral y uno dice que es el psicología. Y justamente él, que no está en el texto oficial escrito, pero sí están los textos, eh, digamos, las de grabaciones de esa conferencia, él para de leer y dice,
yo no estoy en contra del eneagrama. Le viene así yo no estoy en contra del eneagrama, yo estoy en contra de usar el eneagrama supliendo los ejercicios espirituales de San Ignacio. O sea, en la transcripción, si nosotros vemos la transcripción de lo que él dice, ahí está, digamos que la nota al calce de lo que realmente él quería expresar acerca del eneagrama. De lo No que él está quería expresar acerca claro, del eneagrama. De hecho, hay muchos, por supuesto que, como sabemos, hay muchos autores que provienen de- del cristianismo. Hay muchos autores que han desarrollado también, digamos, una cercanía con el enneagrama desde ciertas perspectivas, y a muchísima gente le ha ayudado muchísimo a poder vivir su fe de una manera más profunda, más purificada también, ¿no? Eh, claro, pero claro. sí, Lo que pasa es que cuando ya uno empieza a profundizar, cuando ya uno se va más allá, un poquito más allá del eneagrama de la personalidad y empieza a ver las pasiones y simplemente el acomodo de cada una de las pasiones en cada uno de los eneatipos o las tipologías, pues nos remiten inmediatamente a la formación católica, a los pecados capitales, ¿no? Y nomás que me le agregaron dos más que a mí no me enseñaron cuando fui al catecismo. Entonces, es muy símil y entonces uno empieza a leer esta información y si uno ve la conexión con todo el tema de la instrucción y la religión católica, de pronto. Entonces, sí, yo decía, ¿qué tienen? ¿Dónde se juntan? Pero claro, Evagrio sí, nos hizo el favor de por ahí comentar sí. la Y opinión. por eso hay que volver a los padres, no solo Evagrio hizo el favor, pero también hay muchos que pero digamos hay que ir antes del pecado capital, porque en realidad Evagrio no habla de pecados capitales. No, Eso es posterior. Hay un momento en el que se quiere canonizar, digamos, y entonces le ponen nombre de pecado a esas tendencias, digamos, por decir así, del ser humano, que podríamos, digamos, señalar, identificar con los mecanismos del ego, ¿no? así es. Pero hablar de pecado es hablar de algo que uno es responsable de eso, ¿no? De esa acción. En cambio, nosotros descubrimos, y ya lo hablaba así, era algo que aparecía en la estructura de la personalidad sin que uno, digamos, quiera que apareciera, o sea, no era un pecado en el sentido, por supuesto que después podía ser el inicio si uno consentía del pecado, pero esas pasiones, digamos, por eso hay que trabajar con ellas, porque eran eh, dentro de esa estructura de la persona misma, ¿no? De la personalidad que decimos hoy. Entonces, me parece eso interesante, ¿no? Que bueno, yo creo que hay mucho camino por hacer, y también creo que el enneagrama une a quienes, por ejemplo, venimos de distintas tradiciones religiosas y Ujú, podemos conectar con la de cada uno de manera, claro, digamos, que te ayude a vivir la propia con más profundidad, y a la vez compartir. El enneagrama ayuda a compartir también mucho aquellas cuestiones que tenemos en común, ¿sí? Que muchas veces nos planteamos más desde los ritos, desde las dogmas y demás, es muy difícil. Pero cuando nos planteamos desde la esencia del ser humano y finalmente la esencia de lo que se llama la idea santa, la esencia luminosa, conexión con el ser, ahí nos encontramos todos, ¿no? Católicos, protestantes, budistas, todos, personas que no creen, que no tienen, digamos, una religión, pero tienen, por supuesto, una dimensión espiritual vida, trascendente. Por eso me parece también, para mí hoy el enneagrama tiene también una gran función. Y lamentablemente, yo creo que muchas veces nos quedamos solo en la parte individual del enneagrama. Bueno, yo conozco el enneagrama, hago mis procesos, mis retiros, mis cursos, mis talleres, digamos, vivir yo una vida plena, ¿no? Pero eso, digamos, justamente el enneagrama con su totalidad, con el círculo, nos muestra que esa vida plena si no está en sintonía, en armonía, el claro. resto del universo, de la humanidad. Eh, Creo que hay mucho en esto todavía por supuesto que es necesario el camino interior personal de cada uno, Total, absolutamente. totalmente. Pero si es Y ahí genuino, tiene el que abrirte mismo, a los otros.
El mismo símbolo nos lo dice, ¿no? Por eso las flechas, por eso las alas que tenemos, o sea, para empezar, indica el movimiento, o sea, y a la integración con todos y cada uno de los puntos de conexión que se encuentran dentro del eneagrama. Más allá de enseñarnos a, sí, requerimos el autoconocimiento para podernos procesar nosotros mismos y generar una armonía con el otro. No es nada más individual el asunto, es para poder saber quién soy yo y desde dónde me voy a vincular contigo, ¿cierto? Así es, sí. Yo creo que eso es muy importante, muy necesario. Con el eneagrama y con otras, digamos, sabidurías que hoy que también hay, ¿no? Hay una tendencia a la boutique del autoconocimiento y de la autotransformación, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir, es fundamental que uno comience y siga siempre desde el propio proceso, pero bueno, un proceso genuino es como vos decías, que digamos, no se queda encerrado, es un paso necesario, sino que sabe abrirse, ¿no? Y en ese abrirse también se encuentra nueva, digamos, nueva luz para transformar también la propia, caminar, el propio proceso, para encontrarse con la presencia de cada uno, ¿no? Correcto, muy bien. Wow, qué hermosa charla estamos teniendo. Tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor descubrimiento personal gracias al estudio y la práctica del enneagrama en todos estos años? Em, para mí el mayor descubrimiento personal ha sido que aquello que yo rechazaba como propio en el sentido de que no me significaba esa fuerza, esa fortaleza que yo pretendía tener, era de verdad mi mayor fuerza. Era mi ternura, mi inocencia interior, eh, eso, ¿no? Claro, Recuerdo mucho cuando hice esos 4 meses, cuando se conoce mucho con otros grupos, cuando había así ejercicios de decirle al otro, digamos, cualidades, cosas, me decían ternura, sos tierno. No, decís, yo no soy tierno, yo soy. claro que no ¿Cómo soy me van a tierna. decir eso, no? ¿Cómo me van a decir eso? Por eso, digamos, el descubrimiento, digamos, para mí el enneagrama es eso, ¿no? Aquello que uno de alguna manera rechaza, es tu más genuina identidad, y es, digamos, aquello que más nos sana, ¿no? Por eso yo digo siempre, no está en momentos en que quiere volver a ponerse el escudo, digamos, la fortaleza, y hay que ir a agarrar, por lo menos para los 8, hay que ir a agarrar un bebé en brazos, ¿no? Y, Totalmente, total. O un bebé en brazos o dos patitos. Yo vi una fotografía tuya en el Instagram que estás con dos patitos, en la actitud más tierna y amorosa, con un cuidado. Esa imagen representa la ternura del 8. Me quedó claro, así, la próxima vez que tenga que hablar acerca de la ternura del 8, si tú me lo permites, voy a publicar tu fotografía porque está con reta. mucho gusto, es hermosa esa foto, sí, muy espontánea porque además estaban dando vuelta y las patitas y se metieron arriba del sillón donde estábamos y se vinieron encima, ¿no? Y así que no fue una foto preparada ni una foto, este, Wow. sí, sí, fue muy, O sea, estábamos los juntos, patitos fueron hacia ti, sí, sí, justo, los animalitos saben dónde van a encontrar lo que están buscando claro, de claro que manera sí. intuitiva. Qué hermosura, me encanta. Y hablando de cuidados, la Villa Soldati, donde conduces esta parroquia y un centro educativo que tiene, si no mal leí, poco más de 2000 y pico de alumnos, desde el jardín hasta el terciario. O sea, esto es que eres casi como un ministerio de educación, nada más para la Villa Soldati. Así es que cuéntanos, porque cuéntanos a detalle la magnitud de lo que es este proyecto y obviamente los retos del día a día que conllevan semejante proyecto. Y es una obra muy grande, evangelizadora, social, educativa, que por supuesto no la empecé yo, ni seré el último, digamos, somos una parte de su historia, de su proceso, y por supuesto que
imaginarás que hay mucha gente que trabaja también y colabora y es parte de la conducción de esta obra, sobre todo la educativa, que es muy grande, casi 3.000 alumnos, Wow, 3 años, todo lo que llamamos acá primario, secundario, y luego después hay 3 carreras terciarias que llamamos aquí en Argentina, que es la tecnicatura en enfermería, en seguridad de higiene y el profesorado en nivel inicial, o sea, maestras para niños pequeños, para el jardín de infantes. qué Eh, hermoso. O sí, sea que porque además la comunidad puede completar, no importa si soy una mamá de 30 años con 3 hijitos, si yo quiero salir adelante, voy y me tomo mis clases en la villa y puedo salir adelante. Puedo hacer movilidad social con el proyecto de la villa. es muy Wow. importante. Es lo que hoy está haciendo un cambio en eso. Mira, Bergoglio, antes de ser papa, justamente cuando bendijo el terreno donde hoy está el terciario, que es lo más nuevo de la obra, ya tiene más de 60 años, pero el terciario tiene 20 años, él dijo, esto va a cambiar, digamos, la impronta social de estos barrios, ¿no? Y ciertamente, porque ha dado, digamos, una posibilidad a muchos adultos y jóvenes, muchas chicas que ya a los 18, 19 años tienen dos, tres, uno o dos hijos muchas veces, y que sería muy difícil tener que trasladarse a otra parte de la ciudad, muchos tienen que trabajar. Entonces sí, es una obra que el año que viene empezará también el profesorado de primaria, de maestros de primaria, y bueno, eso va cambiando también, es muy importante, ¿no? Esa movilidad social, como tú decías. Y después son barrios, la villa, barrios muy pobres, muy vulnerables, en la pandemia lo hemos sentido mucho. Ahora otra vez, nosotros en Argentina tenemos crisis de crisis, vivimos en crisis económica, ¿no? Pero hoy la Todo situación, Latinoamérica, todo Latino, no se sientan solos, todos. Desde que yo tengo uso de razón hace rato, siempre escucho, México está en crisis. Jamás he escuchado que México esté en tanta, y cada vez estamos peor. Entonces, sintámonos acompañados porque toda Latinoamérica está igual. ujú, hoy digamos la situación, digamos, es nuevamente compleja. Y entonces hoy, por ejemplo, tenemos mucha dedicación a necesidades alimentarias de la gente. Entonces damos de comer. Nosotros tenemos comedor, todos los días damos de comer a 350 personas, los domingos a 1.200. Porque como no hay ningún comedor en la zona abierta los fines de semana, eso implica también la gracia de tener gente voluntarios que ayudan del mismo barrio, que trabajan, se comprometen, ¿no? Y junto con eso, una serie de acciones que, por ejemplo, nuestros niños, nuestros adolescentes necesitan ocupar su tiempo libre, van a la escuela, pero después viven en un contexto social muchas veces de violencia, con la droga en la esquina, con, digamos, la posibilidad de que te tomen para cometer delitos, desde muy temprana edad. Entonces necesitamos espacios de contención, de prevención. Tenemos un club donde los chicos pueden hacer deportes, fútbol, boxeo, taekwondo, talleres artísticos, talleres de apoyar. Vamos, digamos, abriendo espacios para que, digamos, esta educación sea también integral, ¿no? Y bueno, por supuesto, también todo el acompañamiento espiritual y de fe en nuestra comunidad. Hay muchas familias que son inmigrantes de Bolivia, de Paraguay, de Perú, con una religiosidad popular muy fuerte en sus vírgenes, sus santos. Entonces, bueno, tenemos muchas también de festividades populares que acompañamos la fe de nuestra gente desde aquí, ¿no? Así que bueno, es una obra así bastante, digamos, muy grande, pero bueno, se cuenta también con la ayuda de muchos que hacen posible todos los días que la gente pueda estudiar, comer, según las necesidades de cada uno, ¿no? Y esto me parece que es también, bueno, estamos dando un granito de arena para que la gente pueda crecer. En conexión con esto, yo, digamos, siempre tuve esta preocupación de que, eh, dando talleres de enneagrama, y aún hoy, donde muchas veces me llaman de otros lugares, otros talleres, otros contextos, ¿no? Eh, Sociales, cómo nuestra gente por ahí
más, más vulnerable, más pobre, demás, como tiene otras necesidades básicas, como son el alimento, el vestido, la gente que vive Claro, en la calle, ¿no? Uno no piensa, incluso las familias, en nuestro barrio, la educación, la escuela, pero pocas veces se piensa en la necesidad de crecimiento humano integral, ¿no? así Eh, es. y entonces, estas cosas como la sabiduría, como el enneagrama, digamos, pocas veces llega de manera, digamos, concreta a la vida de la gente para ayudarla también a conocerse, a sanar sus heridas, a enfrentar sus problemas desde otro lugar, ¿no? A poder salir, digamos, muchas veces de así que bueno, hace un tiempo también estamos, por supuesto que yo en el terciario, que soy docente de varias materias, incorporo el enneagrama, doy el enneagrama a todos mis alumnos de guía o de educadores, hacemos talleres de enneagrama y conocen, digamos, el enneagrama y es una herramienta interesante, pero también, bueno, hemos comenzado a trabajarlo en un proyecto junto con Cáritas, con personas en situación de calle, ¿no? Que Wow, algunos viven en realidad todos van a dormir a un hogar de Cáritas donde viven 300 personas, duermen todos los días, ¿no? En otro barrio, pero cercano. Hay un grupo que además está todo el día y otros que el día vuelven a la calle y vuelven después a dormir, ¿no? Ahí tenemos, y hemos empezado el año pasado la experiencia de un taller de autoconocimiento y transformación desde el Enneagrama. Y bueno, ha sido muy interesante, como digamos, por supuesto que ahí hay que usar técnicas pedagógicas muy distintas. Uno no puede hablar demasiado tiempo ni hacer descripciones, sino mucho ejercicio, mucho desde el símbolo, y por ejemplo, y poder contemplarlo, poder caminar sobre el símbolo, con dibujos, con pequeñas frases, que digamos que van haciendo entrar, identificarse y entrar en la dinámica del eneagrama. Y es muy interesante cómo, digamos, bueno, aparece también el eneagrama intuitivo, diría yo, ¿no? Hay un conocimiento intuitivo de los seres humanos también, que muchas veces quienes hemos tenido más posibilidades de estudios y como que lo manejamos más desde la racionalidad, ¿no? Pero hay un enneagrama que se lleva incorporado de una sabiduría que ya se lleva, porque es esta sabiduría perenne, como decías vos, que está en la humanidad, ¿no? Y ha sido muy interesante. Ya estamos nuevamente recomenzando otra etapa de esos talleres, y cómo ellos mismos reconocen eh, cómo les ha ayudado, digamos, a mirar su vida, a plantearla desde otro lugar, ¿no? E incluso en la convivencia, ¿no? Este, al Es que final, me salen muchas dudas, porque para empezar, yo cómo le explico a a una persona en situación de calle, mira, te voy a platicar del eneatipo 3, el exitoso. O sea, para empezar, lo primero que se me viene a la cabeza es el desarrollo personal, el autoconocimiento. Tendría que ser canasta básica, dentro de la canasta básica de cualquier ser humano, junto con la lechita, el pan y las cosas que necesitamos para comenzar a ser seres integrales. Eso tendría que estar ahí. No está, desafortunadamente. Pero con personas y con trabajos tan hermosos como el que tú haces, van y lo integran. Pero después, a una persona que desconozco, realmente te hablo desde la ignorancia, ¿qué tiene que pasar en su contexto social, con sus vínculos y con uno mismo para estar en situación de calle y estar en total vulnerabilidad? Y después encontrar la sabiduría del eneagrama y que les haga sentido. Eso va más allá de la teoría del eneagrama. ¿Cómo sucede ahí esto? por eso digo, el enneagrama se presenta como un mapa de sabiduría donde, digamos, se encuentran caminos para poder salir, por ejemplo, del enojo o del propia mirada negativa sobre sí mismo, sobre los otros, o del fracaso en la vida, o muchas veces yo lo que me encuentro es personas que están muy, digamos, metidas en aquello, digamos, que el enneagrama, los neatipos nos ponen como que cada uno evita, ¿no? El fracaso, la debilidad, este,
y están como, digamos, encapsulados ahí sin poder ver otras posibilidades, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver más allá, empiezan a ver otras posibilidades, empiezan a encontrar en sí mismos también, en pequeñas cosas de todos los días, cómo pueden ir transformando su realidad frente a la misma vida, frente a lo que hacen, en vez de salir del hogar y ir a tirarse en la plaza o debajo de un árbol o a pedir en una esquina, salir, ir a trabajo o pedir quedarse para hacer un taller de formación laboral, digamos, empieza a moverse ese enneagrama, digamos, dentro de su propia vida, su propia conciencia, ¿no? Aunque no saben muy bien qué significa cada uno. Aunque algunos empiezan después a darse cuenta e identificar, ¿no? Y se dan cuenta de otros compañeros, este, cuál es, digamos, dónde están parados cada uno. Fue muy interesante también eso. Y un señor bastante grande, ya mayor de edad, que enseguida captó, digamos, su propia dinámica interior, eh, y ponía ejemplos realmente muy concretos, ¿no? De cómo él había actuado y cómo él en algún momento llega a descubrir que él está ahí después de haber sido una persona que tenía su casa, su familia, un buen pasar económico y demás, porque en algún momento se enganchó en una dinámica del ego, de destrucción, digamos, y no pudo salir de ahí, ¿no? Entonces ahora se da cuenta y dice, ah, pero yo puedo reencontrar esto, puedo volver a encontrar estas actitudes positivas que yo en cierto momento de mi vida había podido, digamos, desarrollar y que hoy no es tarde para poder encontrarme aquello que en mí mismo, digamos, con las limitaciones que muchas veces tiene ya en la vida personal, física, afectiva de las personas, haber psíquica, haber pasado por situaciones límites, ¿no? De tanta vulnerabilidad como vivir en la calle, o en las adicciones o demás. Pero plantea ciertamente sí por eso digo, es como un enneagrama también vivencial. Yo no me pongo a decir el 3 es así, el 2 es así, No, pero a través de, sí, pero en cada sesión vamos viendo como, siempre hay como nueve caminos para crecer, nuevos caminos para salir de las sombras a la luz, nueve caminos para, incluso algunos dibujos que aparecen en algunos libros, desde ahí, es muy interesante cómo conectan, ¿no? Con esa eh, y cómo, digamos, y cuando ven el símbolo, dicen, ah, y entonces ven, ¿no? Ven la flecha, y cuando yo les explico cómo va esto, empiezan a darse cuenta también, ¿no? Y a ver cómo, digamos, cuál es el camino que están llamados a seguir para crecer y cuáles los tiran para atrás, como dicen ellos, o los más en su sombra. Es un trabajo muy interesante, ¿no? que me brinca la cabeza con muchas preguntas al respecto y por favor acépteme un día de voluntaria. Me voy una semana a la Argentina a hacer su voluntaria porque qué increíble trabajo. Mire, yo sé cocinar, planchar, lavar, yo sé hacer de todo. Entonces, por favor, yo me voy una semana de voluntaria con usted si me recibe. Con mucho gusto, le vamos a recibir. Claro, y para poder experimentar realmente este trabajo tan bonito y tan genuino de amor, de entrega, de puedo sumarme. Qué increíble, de verdad, muchas gracias. Pero ahora, te he escuchado acerca de, yo también doy clases. Y entonces, ¿cómo es la cátedra que tú impartes? Platícanos tu rol de docente, que está enriquecida con la profesión de psicólogo y con la misión sacerdotal y, por supuesto, con la sabiduría del enneagrama. ¿Cómo es tu rol como docente? Bueno, si tú me dirías, cuando me preguntaste en la vocación también al inicio, yo creo que la primera vocación que yo sentí fue a enseñar, ¿no? A ser docente. Yo tenía 6 7 años y juntaba a mis amiguitos de la escuela que después de jugar a la pelota, cuando tomábamos la leche, había como un momento así de relax. En aquel momento no teníamos videojuegos ni para todo ese tipo. Yo les daba clases, digamos, ¿no? Repetíamos lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Y así fue siempre. Yo en mi casa
después en el secundario también, antes de los exámenes, por ejemplo, de matemática, de lo que sea, ¿no? Venían mis compañeros y yo daba clase. ¿No? Yo estudiaba explicándole y acompañándolos. Y lo siento de corazón, yo entro a un aula, ya sea con adolescentes, yo tengo una clase en el colegio secundario, tengo en el terciario aquí, y después trabajo también en una universidad, y yo entro a la clase y yo vibro, ¿no? Con ese momento de compartir, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Hoy digamos, y como vos decís, bueno, a veces se confunden, dicen profe, padre, no saben cómo llamarme, ¿no? Pero, bueno, para mí es muy importante, ¿no? El vivir también desde ahí una docencia que acompaña, que facilita, que promueve, que no se trata solamente de, digamos, transmitir contenidos, sino de ayudar a abrirse, digamos, desde el conocimiento, pero también desde el conocimiento integral, afectivo de la persona, digamos, al vida, a la esencia de las cosas importantes, ya sea que de teología, antropología o psicología. Yo soy una serie diversa de materias, este, pero bueno, es para mí, digamos, y bueno, en mí mismo poder vivir esa, digamos, tarea docente. El Enneagrama a mí me ha ayudado muchísimo a poder, digamos, como docente, acompañar a otros, ¿no? Claro. Eh, y acompañarlos, digamos, también amorosamente y compasivamente, ¿no? ¿No? Cuando yo recuerdo mis años de docente, cuando alguno hacía alguna cosa, miradas eran fulminantes, ¿no? No, la cosa se acababa con la mirada nomás, ¿no? Totalmente. La ceja levantada. Entonces, digamos, bueno, en eso uno ha crecido mucho, digamos, pero Mm, siempre también, fíjate qué interesante, siempre también los peores del curso que, digamos, los otros profesores se quejaban, y, siempre fueron mis defendidos, siempre eran los que estudiaban conmigo, había, digamos, se desarrollaban y demás, ¿no? Y también el acompañar viendo las diferencias que hay, digamos, en el estilo de aprender de cada uno, y cómo, digamos, la presencia de todos hace que la mirada global del enneagrama, y ayudarlos a vivir desde ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases en la universidad a estudiantes de psicología, de medicina, de derecho, y entonces, bueno, desde esta mirada más integradora que el enneagrama me ha permitido vivir y integrar a mí, mi dimensión vocacional, mi profesión docente y psicólogo, mi vocación sacerdotal y espiritual, eh, poder acompañar integralmente a los... Es que debe ser un gozo tomar una clase. Yo ya me la quiero tomar, la que nos vas a impartir. Entonces, encantada estoy. Muy bien. Existe un hombre que va por el mundo tocando muy sigilosamente los corazones de las personas que él acompaña a despertar. Este hombre es Germán Benavides. Yo me quiero imaginar el momento en que Germán Benavides te hace una llamada sin conocerte físicamente y te invita a participar en la convocatoria para facilitadores para el renacer interior, Intro 2024. Platícanos esa experiencia y cuáles son tus expectativas para el evento. Bueno, fue como le he dicho a él, un momento, cayó en un momento justo, ¿no? Yo, como verás que tengo una agenda y soy difícil de contestar los mensajes y demás, porque a veces estoy todo el día, se recién a la noche, es un momento cuando puedo, o algunos días a la semana, justamente los jueves o los viernes son mis días con la agenda más tranquila, que siempre se llenan también de otras cosas, pero que son los días que puedo dedicarme a... Y yo recibo yo también lo conocí a él de las redes, estuvimos en un momento en un panel juntos en un Día Internacional del Enneagrama, en una mesa de espiritualidad. Después también, yo estuve en algún año en el seminario
de Diana, de Colombia, digamos, y él también ahí tiene una cuestión. Entonces, cuando se comunica conmigo, bueno, fue realmente una alegría. Cuando me hace la propuesta, digamos, yo digo, wow, ¿no? Irme. Justo estoy en un momento en que me doy cuenta que durante un tiempo, por la pandemia y demás, eh, bien, yo voy a trabajar en la universidad y a veces viajo a dar cursos y demás, he estado demasiado focalizado en mi tarea cotidiana acá, ¿no? Y que, bueno, era como un nuevo momento de, sin dejar de focalizar mi tarea acá, que estoy feliz y poder también, digamos, eh, desarrollar, digamos, otras experiencias y demás. Y entonces, cuando cae, yo no había leído años anteriores lo de Intro, la verdad que no tenía ni idea. Entonces me cuenta, además con su, digamos, pasión por esto y demás, me convenció, digamos, fue así algo, este, y además cae en fechas complejas para mí aquí, porque dos, Wow, dos celebraciones muy fuertes en las que, digamos, normalmente yo estoy, tengo que estar. Eh, pero bueno, bajo y me encuentro con la secretaria de la parroquia y le cuento y me dice, ay, qué lindo, padre. ¿Cómo no?". Entonces le digo, no sé qué hacer. Me dice, "No sabe qué hacer, va a ir". Me dice, ¿cómo no va a ir? ¿No? Bueno, le digo, pero vas a tener más trabajo ella. Bueno, dice, pero no importa, porque realmente es una invitación que le están haciendo. Y no sé con quién me lo compartí también, ¿no? Le cuento a mis amigas del espacio Enneagrama y Salud y reaccionan, digamos, este, así que bueno, realmente lo tomé como un momento de fue algo que vino, lo trajo, espíritu, buen espíritu, y, y estoy realmente contento, ¿no? Primero porque el poder compartir con otros de diversas realidades y, y a la vez de poder compartir lo que uno ha ido caminando, pero también de aprender, que va a ser justamente un punto, ¿no? Un camino de aprendizaje y de. Así que, bueno, lo tomo como un don, como un gran regalo. A través de Germán, digamos, la vida me está haciendo. Así que, bueno, por ahí es el camino, ¿no? Estoy contento, entusiasmado, digamos, de de que ya llegue octubre. de que ya llegue octubre, sí. Así No, que, bueno, bienvenido será a México y obviamente a la región. Estamos preparando cosas increíbles para poderlos recibir, que para todos sea un gozo esta experiencia. Entonces, qué bonito y qué increíble es ver cómo el Espíritu Santo, Dios, todo se conjuga para que podamos estar juntos, ¿no? Y poder seguir haciendo este bonito trabajo de transformación personal, como lo llama Germán. Vámonos rápidamente ya a una sección de preguntas rápidas. Así que no lo pienses mucho, lo primero que te salga y vámonos ya casi al final de esta entrevista. ¿Cuál es tu principal motivación al trabajar el enneagrama? la transformación, digamos que es un camino seguro, transformación personal, y que une lo espiritual y lo psicológico. Para mí eso es muy importante. Yo veo que muchas veces la psicología va por acá, la espiritualidad va por allá. El enneagrama es profundamente psicoespiritual. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es el aspecto del enneagrama que te resulta más fascinante o más intrigante? Hoy he pasado por otras etapas donde por ahí la parte más psicológica, las heridas infantiles, todo eso me llamaba más la atención. Hoy lo que más me abre es el contacto con las cualidades esenciales, la idea santa, esa esencia, digamos, luminosa que cada uno de nosotros tiene y que a veces nos empeñamos a vivir tan desconectados de ella, ¿no? Y el enneagrama nos abre la puerta conectarnos de una manera segura, digamos, con esa esencia que es como un manantial que puede, bueno, hacernos renacer interiormente, que nos ayuda a sanar desde las raíces más profundas de nuestra vida. Qué hermoso. ¿Cuál es tu ponente favorito o inspirador dentro del campo del enneagrama? Wow.
una persona en particular. ¿Una o dos o tres o 45? Como te digo, yo soy un poco ecléctico, he pasado por diversas maestros, formaciones, todos los que he recibido ha sido siempre muy positivo, ¿no? Ahora, quienes más me han enseñado el eneagrama es quienes, aprendiendo el eneagrama, muchas veces no siendo famosos, me han mostrado cómo en sus vidas el eneagrama los ha transformado, ¿no? Eh, y me han hecho aprender mucho del eneagrama. Muchas personas que yo he acompañado me han superado, digamos, en el camino, en el sentido de devolverme con sus propias vidas, ¿no? Eh, Claro, una vida más plena, más, que se ha convertido en maestro también. qué increíble retroalimentación. ¿Cuál fue tu percepción en aquella uno, 2, 3, 4 paso las páginas, llego al 8 y reconocerte como un eneatipo dominante? ¿Qué fue darte cuenta de esto? Eh, Como decir, bueno, sí, está bien, soy yo, es así, no jodan. En aquel momento, ¿no? Soy así y no, Y no más, no. me encanta eso. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito cuando estás fuera de todo esto? Es más, ¿tienes tiempo libre para tener un pasatiempo favorito? Bueno, a veces sí. ¡Auch! Intento buscarlo también. Eh, eh, Dos cosas, me gusta leer, leer, digamos, dedicarme a la lectura de novelas, de cosas que no se han de estudiar, que yo estudio mucho para las clases o lo que sea. Desde la pandemia también leer mucha poesía, he redescubierto la poesía como desde tanta tragedia que vivíamos, digamos, descubrir la dimensión poética de la vida. Y también un pasatiempo, digamos, encontrarme con amigos y amigas sin desde tener un rol, ¿no? Yo tengo muchos roles, como párroco, como docente, como facilitador, como profesor, como... Entonces, en mis tiempos libres, buscar muchas veces esos encuentros con un mate, con un café, sin tiempo y sin hablar de mi trabajo, digamos, o sea, estamos igual como amigos, a mí me ayuda mucho. Entonces, digamos que tu pasatiempo puede ser Andrés va con su mate y con su media luna a compartir con amigos. Muy bien, Excelente, muy bien. Última pregunta rápida. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? superpoder. Tengo tantos poderes, pero me quedé, dejaste sin palabras, ¿no? Pero creo que mi mayor superpoder, como te he dicho en algún momento, no es los que muchas veces aparento o hacen ruido, sino mi mayor superpoder es mi cualidad afectiva más profunda, ¿no? Qué hermoso superpoder. Muchísimas gracias por compartirlo. Andrés, agradecemos mucho el tiempo que nos has regalado. Es muy valioso para nosotros y para nuestra comunidad conocer a nuestros facilitadores y comenzarlos a ser parte ya de nuestra comunidad. Querida comunidad, agradezco su presencia aquí con nosotros en Intro, la entrevista. Y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, aquí, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos varios facilitadores de talla internacional, hospedaje, alimentación, experiencia inmersiva con la cultura mexicana, degustación gastronómica y, por supuesto, que habrá tequila para brindar y mariachi para cantar. Así es que síganos en nuestras redes, nos encuentran en Instagram como arroba intro 2024 Enneagrama. Intro es un proyecto de humanizarte, procesos para el despertar interior y nos encuentran como Humanizarte Digital en Facebook, en YouTube y podrán ver esta entrevista las veces que ustedes quieran. Esto fue Intro, la entrevista, y se despide de ustedes por este momento Andrés Tocalini. Andrés, muchísimas gracias por esta enriquecedora plática. De verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todo el grupo de Intro. Realmente, digamos, es un gran regalo, como te he dicho, poder que se me han abierto esta puerta y este camino que hemos empezado a caminar juntos. Muchísimas gracias, mucho corazón. Bienvenido seas, muchas gracias. Esto fue Intro y gracias. Y como siempre les digo, sé que pronto te veré. Hasta luego.